Hola, buenos días. Mi nombre es José Enrique Reyes Panta. Soy estudiante de la Universidad Católica de Loja, de la carrera de Derecho, con la docente Denise Cóndolo. En primer punto, voy a presentarles voy a hablar del derecho digital, violencia digital y protección de datos procesales. ¿Por qué son importantes los derechos digitales y derechos de la niñez en el entorno virtual? La protección de derechos digitales es esencial para prevenir la violencia en línea, la explotación y otros riesgos que pueden afectar su desarrollo. En la actualidad, el uso del Internet y de las tecnologías digitales forman parte de la vida cotidiana de niños y niñas adolescentes. Estas herramientas ofrecen oportunidades para acceder a la educación. Como desarrollo voy a hablarle la del derecho de la del derecho constituye una extensión de los derechos humanos, libres y responsables con la finalidad de asegurar que los niños y adolescentes puedan aprovechar los beneficios de la tecnología. Como por ejemplo, la protección, un ratito. La protección frente al ciberacoso. Un niño es víctima de insultos y amenazas a través de redes sociales. Sus padres tienen el poder de intervenir mediante una denuncia. La libertad de expresión y participación. Un grupo de estudiantes cree un blog de escolar donde comparten opiniones sobre medios tecnológicos. Vamos a hablar sobre las recomendaciones prácticas. Es recomendable que todas las redes sociales configuren adecuadamente la privacidad de datos sensibles, como la dirección o un número de telefónico. La identidad de un documento puede ser personas desconocidas. Supervisar a las personas digitales según la edad. Los padres responsables deben acompañar y orientar a los menores. El buen uso de redes sociales. Aquí en conclusiones vamos a poder ver la forma como la ciudadanía desarrolla habilidades que les permiten utilizar el Internet de una forma crítica, ética y responsable. El uso responsable de las plataformas digitales se requiere en participación conjunta de las familias, las instituciones educativas, el Estado y la sociedad. ¿Por qué es importante la violencia digital? Tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. En el Ecuador, la violencia cada vez que es un problema más frecuente debido al uso masivo de Internet, las redes sociales, plataformas de comunicaciones digitales. Al comprender los tipos de violencias digitales son riesgos, consecuencias jurídicas que permiten prevenir conductas dañinas. Desarrollo de violencias digitales, tipos y riesgos, consecuencias y las violencias digitales constituyen una manifestación que se traslada al entorno virtual. La violencia digital es cualquier acción realizada mediante Internet, en redes sociales, de mensajerías, correos electrónicos o cualquier otro tipo tecnológico digital. Como otro punto, vamos a ver las violencias digitales, tipos y riesgos y las consecuencias. Por ejemplo, la Fiscalía del Estado ha procesado varios casos
en los que adultos utilizaron redes sociales para ganarse la confianza de niños y adolescentes con los fines de explotaciones sexuales, infiltración masiva de datos personales. Los derechos que se vulnerados son la integridad personal. Eh, los derechos que se vulneran son riesgos de fraude y robo de la integridad de las personas. Como recomendaciones prácticas, vamos a ver dos puntos. Promover una cultura de respeto y responsabilidades. Virtudes, las redes sociales y las plataformas digitales. Fortalecer el acompañamiento familiar en el uso tecnológico a los padres, madres o responsables legales desempeñan a un papel fundamental en la prevención de la violencia digital. En conclusión, hablaremos de tres puntos. Los riesgos asociados a la violencia digital trascienden en el ámbito tecnológico y pueden provocar consecuencias psicológicas, emocionales y sociales. Es fundamental que las personas conozcan sus derechos digitales. Desde el ámbito jurídico, la violencia digital puede generar responsabilidades legales. ¿Por qué es importante la protección de derechos personales? La Ley Orgánica de Protección de Derechos Personales es una normativa que tiene como finalidad llegar a garantizar y proteger el derecho de las personas al control de los datos. Permite que las personas puedan conocer información recopilada sobre ellas para que se den un buen uso. Como desarrollo, la protección de derechos es un conjunto de principios y normas, mecanismos que están destinados a garantizar la información personal. Los datos personales comprenden cualquier información que permite identificar. Por ejemplo, los establecimientos de salud manejan la información sensible relacionada con los diagnósticos médicos, como escuelas, colegios, universidades que recopilan información del estudiante. Como recomendaciones prácticas, es fundamental que todas las personas conozcan los derechos que otorga la Ley Orgánica de Protección. Publicar los datos direcciones domiciliares, número telefónicos o documentos que le den la identidad y ubicación de tiempo real. En conclusiones, la protección de datos personales es un derecho fundamental que garantiza la privacidad y dignidad de las personas. La correcta gestión de datos personales fomentan una cultura de responsabilidad y transparencia. La protección de datos personales adquiere en especial relevancia en un grupo vulnerables como niños y niñas y adolescentes. Referencias bibliográficas. Como podemos ver aquí, existen en Ecuador el ejercicio de derechos se regira a la siguiente, bueno, hay unos enlaces, si pueden visualizarlos. Como para finalizar, voy a hablarles sobre una infografía sobre el riesgo de sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es la práctica para enviar o recibir, compartir mensajes fotográficos o videos sexuales. ¿Por qué ocurre? El sitio ocurre por diversas razones que están relacionadas con factores emocionales, sociales de medios tecnológicos. Como podemos ver aquí, hay cuatro o cinco puntos. Confianzas excesivas de la privacidad digital, búsqueda de aceptaciones o recomendaciones, eh, el reconocimiento de búsquedas, la prisión social o a la vez de su pareja, influencia de las redes sociales y la tecnología. El contexto en jóvenes, el sexting se presenta en mayor frecuencia entre adolescentes y jóvenes debido al uso constante del teléfono.
En esta etapa de la vida, los jóvenes atraviesan procesos en desarrollos emocionales, sociales y sexuales. Vamos a hablar sobre el riesgo del sexting. Esta conducta constituye una vulneración de derechos de privacidad, la intimidad, la dignidad y la protección de datos personales. Como violencia digital, esta forma de violencia se desarrolla en entornos digitales y se pueden manifestarse mediante amenazas y acosos e insultos. El ciberacoso y el bullying, insultos, humillaciones o persecuciones constantes a través de medios digitales, difusiones de fotos, hostigamientos digitales. Como consecuencias legales y emocionales, la violencia digital y la difusión que constituye el íntimo sin autorización puede generar diversas consecuencias. Responsabilidades penales, vulneración de derechos a la intimidad y privacidad. Sanciones cuando existen menores de edad. Prevención y protección de datos personales. Evitar compartir datos personales sensibles. No se debe divulgar información con números o identificación. En respecto al consentimiento, antes de acompañar o compartir fotografías y videos de informaciones relacionadas a las personas. Como protección de datos, la protección de datos personales es el conjunto de principios, normas y medidas destinadas a garantizar la información. ¿Qué hacer ante un caso de eso? Cuando se produce una vulneración de datos personales, una difusión no consentida de contenido íntimo o cualquier forma de violencia digital. Eh, Solicitar las eliminaciones de contenido. Reportar inmediatamente las publicaciones fotográficas y videos no autorizados. Bueno, señores, esta fue mi intervención con su tiempo. Espero hayan entendido. Cualquier pregunta, bueno, como ustedes pueden visualizar en las diapositivas, eh, vieron vieron del tema que estuvimos hablando el día de hoy. Regálenme un segundo porque voy a tomar una foto de constancia que se dio dicha exposición. A ver, bueno, doy gracias por ser parte del proceso académico y espero le hayan, le haya quedado claro sobre el tema que se habló el día de hoy.